Muy buenas tardes, mis queridos y hermanos de la iglesia de San Mateo. Es un placer estar con ustedes. Ha sido un bendecido sábado. Dios nos ha ayudado grandemente y así que quiero compartirles la palabra esta tarde. Pero antes de comenzar, mis queridos, agradezco la invitación que me hicieron para poder estar con ustedes esta noche y que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre cada uno de ustedes. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde tenemos que aprender muchas cosas, pero creo que el Señor nos va a guiar grandemente. Y sabes, esta noche quiero hablar acerca de la confianza que nosotros debiéramos de tener en Dios sobre todas las cosas. Así que antes de comenzar, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos tus bendiciones y tus cuidados, Padre. Señor, guíanos. Señor, ayúdanos a ser mejores. Que como jóvenes, Señor, podamos seguir luchando, podamos seguir esforzándonos y que todo lo que hagamos pueda honrar y santificar tu santo nombre. Señor, síguenos bendiciendo y al abrir tu palabra que tu Espíritu Santo descienda y nos hagas entender el mensaje que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros. Señor, síguenos bendiciendo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, mis queridos hermanos, de una de las historias más impresionantes que la Biblia tiene y que dejan una gran lección. Los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. El libro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 en adelante. Fíjate qué interesante historia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo lo he entregado todo, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y le dice Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mis queridos hermanos, qué situación tan increíble estaba viviendo Josué en ese momento. Imagínate, de pronto la presencia de Dios se pone enfrente de ti y te dice: levántate, es decir, despierta de lo que estás haciendo. Ponme atención, mira lo que va a pasar ahora. Y entonces en ese momento el Señor le dice: Josué, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Qué interesante situación, mis queridos. Yo me pongo a pensar en lo que estaba viviendo Josué en ese momento y wow, número uno, la presencia de Dios estaba ahí, estaba hablándole. Y número dos, pausó sus actividades para decirle que ahora a él le tocaba dirigir al pueblo de Israel. Imagínate qué gran encomienda tenía en ese momento. Yo me pongo a pensar y debió de haber sido algo difícil. Yo creo que para Josué comenzó a existir la incertidumbre, comenzó a existir la duda, comenzó a sentir temblor, pues imagínense. De hecho, yo me imagino que Josué le ha de haber dicho: Señor, yo quiero ir a donde tú me envíes, pero mira, si con Moisés fueron así, mira este pueblo que no entiende, mira este pueblo que son idólatras, mira este pueblo que hace lo que quiere, ahora ¿cómo me va a hacer caso a mí? ¿Cómo yo los voy a poder llevar? Pero el Señor le dice: mira, yo lo he entregado, como lo había dicho con Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y más adelante dice: de el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué grande promesa el Señor le estaba haciendo a Josué en ese momento. Y hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles.
una situación difícil, una enfermedad que está acaparando, que está llevando a la muerte, que nos está encerrando, que nos está llevando a la tristeza, al enojo, a situaciones difíciles. Pero el Señor esta noche te quiere decir: no te preocupes, levántate de donde estás, levántate de la situación en la que te encuentras y ponte a predicar, porque tú llevarás a este pueblo a tener un encuentro con Cristo Jesús. Y no estoy hablando de que nos expongamos, al contrario, debemos de cuidarnos. Ponte tu cubrebocas, ponte tu gel, lávate, si no tienes que salir no salgas. Pero hoy los medios de comunicación son un medio importante de predicación. Utilízalos. Utiliza el medio que Dios te está poniendo para poder entregar todo en manos del Señor, para que esas personas que no conocen de Dios conozcan, y entonces tú y toda tu familia pueda glorificar el nombre de Dios. Nadie te podrá hacer frente, nadie, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Sigue diciendo versículo 6, fíjate qué interesante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Le dice: esfuérzate, Josué. Mira, tú vas a pasar este pueblo, Josué. Lo único que te pido, o bueno, una de las cosas que te pido, es que te esfuerces y seas valiente. El Señor quería que Josué diera su máximo potencial. El Señor quería que Josué diera lo máximo de sí en su vida, y entonces de esa manera Josué pudiera experimentar la gloria de Dios en su vida. Por eso le dice en ese momento: Josué, esfuérzate, haz lo mejor de ti, que todo lo que venga a tus manos tú lo puedas hacer doble, que tú puedas ir un extra, más allá, que puedas cumplir todos tus objetivos. Pero no solo eso, también le dice a Josué: sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo la herencia que yo les he dado. Qué interesante, hermanos. Porque la experiencia de Josué era que, a pesar de que él sabía cómo era el pueblo, de cómo habían hecho mal a Moisés, cómo lo habían atormentado, a pesar de eso, el Señor lo invita a experimentar una transformación y la confianza plena en Cristo Jesús. Y esa valentía implicaba que Josué tuviera completamente fe en lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Yo te pregunto esta noche: ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo está tu fe en relación con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? El Señor necesitaba pasar a Josué por todas estas experiencias para que él pudiera entender que ese Dios que le llamó es el mismo Dios que le llevaría seguro a la tierra prometida. Y esta noche yo te digo también: el Señor te ha llamado, por eso estás aquí en este lugar, por eso estás aquí escuchando este mensaje, porque el Señor quiere algo para tu vida, quiere algo precioso. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a dar por el Señor? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Tú qué estás dispuesto a manejar por el Señor? El Señor ya lo hizo todo por ti, querido. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor para que puedas contribuir a la obra que Él ya ha empezado? Ponte a reflexionar en eso. Creo que hay muchas cosas que debiéramos de hacer, muchas cosas que debiéramos de cambiar, pero sobre todo nuestra confianza en Dios. Y sigue diciendo el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué impacto para Josué en ese momento! Josué tenía duda, claro, tenía miedo, claro. Pero el Señor fue reafirmando sus dudas y fue reafirmando sus miedos en valentía, en gozo, en seguridad de que Él llevaba el control. Y no solo eso, le dio la clave del éxito de la vida del cristiano. Le dijo: Josué, ¿quieres prosperar? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tú llevar a este pueblo? ¿Quieres tú entrar a la tierra prometida? Te pido dos cosas, Josué. No te apartes de la palabra de Dios ni de noche ni de día. Y no solo le dijo de mañana, le dijo de noche, todo el día medita en la palabra de Dios. Y segunda cosa que le pidió a Josué, le dijo: Josué, cuida de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, le mandé. Guarda los 10 mandamientos. Queridos hermanos,
En medida de que nosotros busquemos a Dios de día y de noche, el Señor irá haciendo una transformación en la vida de cada uno. No importa cuántas veces tú hayas fallado, no importa cuántas veces tú hayas lastimado, hayas herido, no importa cuántas veces tú hayas hecho algo en contra de Dios, el Señor siempre te va a perdonar. Pero busca acercarte a Dios. Cada vez que la tentación está ahí, ora. Cada vez que hay situaciones difíciles ahí, ora y busca al Señor. Y entonces el Señor irá transformando tu corazón, tu mente, tu pensamiento y todo lo que tú harás, entonces será en beneficio para Dios y para con los hombres. Pero solo eso tienes que hacer. Hermano, necesitamos tener fe, necesitamos tener confianza, necesitamos tener la seguridad de que Dios va al frente de nosotros. No mires al pastor, no mires al anciano. Hay muchachos que me he encontrado que me dicen, pastor, es que mire cómo es el anciano, pastor, es que la iglesia, pastor, es que esto. Déjame decirte una cosa, querido, ni Dios, ni la iglesia, ni el anciano te prohíben absolutamente nada. Tú puedes hacer de tu vida lo que bien te plazca, tú puedes hacer de tu vida lo que bien quieras, pero debes aprender que todo tiene consecuencias. Y en medida que nosotros aprendamos eso, entenderemos que es mejor seguir a Cristo. Entenderemos que es mejor estar del lado del Maestro, porque Dios será el único que orará para llevarnos con seguridad a la tierra prometida. Y fíjate, versículo 9, y esta historia va avanzando y dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pedro, Juan, Ismael, Judí, Edith, no importa cuál sea tu nombre, pero esta noche el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Recuerdan el eslogan de este año? Es yo iré, I will go. El Señor espera que nosotros vayamos y que estemos dispuestos a entregar todo lo que somos en favor de Dios. Pero Dios espera de nosotros que hagamos siempre lo mejor. Dios espera de nosotros que nos tomemos fuertemente de su mano y vayamos con seguridad. Y el Señor irá haciendo milagros. Y el Señor irá haciendo cosas que no imaginamos con la finalidad de que nosotros podamos ir y fijar nuestros ojos en Cristo. Dios puede hacer grandes maravillas, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios está esperando nada más para que tú puedas acercarte a Él y para que tú puedas confiar en Él. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Mira, te voy a contar una historia. Hace algunos años atrás, en una semana de campañas en Tampico, Tamaulipas, me encontré al hermano Pedro. El hermano Pedro era un hermano muy bueno, muy distinguido, muy activo. Ya estaba grande, tenía prácticamente como unos 80 años de edad, pero el hermano Pedro iba de aquí para allá, hacía todo, estaba atento, y entonces a mí me tocó quedarme en la casa del hermano Pedro para estar en las campañas. Todas las noches el hermano Pedro y yo platicábamos cómo nos había ido, cómo era la vida del cristiano, las dificultades, los problemas y toda una situación. Pero un día se me ocurrió preguntarle, hermano Pedro, ¿y usted conoció la iglesia, nació en la iglesia o cómo fue? Y el hermano Pedro me contestó, mire pastor, nada de lo que soy ahorita es en mi vida, porque de verdad que mi vida ha sido cambiada por Dios. Y entonces el hermano Pedro comenzó a contarme una historia que de verdad, hermanos, cautivó mi vida. El hermano Pedro me dice, mire pastor, yo llegué aquí a trabajar en una de las empresas de Tampico y entonces comencé a trabajar arduamente. Y ahí en una de las empresas conocí a mi esposa y me dice, yo pastor tomaba, yo fumaba, yo no respetaba, ni siquiera conocía a Dios. Pero al conocer a esta persona me comenzó a hablar de Dios, me comenzaba a decir que yo asistiera a la iglesia, que tendría que cambiar y toda esa situación. Bueno, para no hacerse la larga, pastor, ella era adventista del séptimo día y ella quería que si yo anduviera con ella, que yo me convirtiera. Entonces, un día, pastor, yo decidí ir a su iglesia. Decidí involucrarme en toda esa situación, pero le voy a ser sincero, yo me involucré sin sentir verdaderamente
que estaba teniendo un contacto con Cristo. Yo nada más lo hacía por tener un contacto con ella, por acercarme a ella, para que ella me pudiera dar la oportunidad de estar. Y dice, para no seguir alargando esto, pastor, yo me bauticé. Fue la peor decisión de mi vida en ese momento. Y yo le dije, pero hermano, ¿cómo puede decir que fue la peor decisión de su vida? Y le dice, mira, pastor, es que yo me bauticé sin verdaderamente sentir el cambio que Dios podía hacer en mi vida. Y entonces dice que se bautizó, comenzó a conquistar a la chica le dijo que sí, se casaron, tuvieron hijos, y entonces todo parecía magnífico en la familia. Sin embargo, comenzaron los problemas en la familia, comenzaron los pleitos, y me dijo, pastor, un día yo llegué borracho, ya me había salido de la iglesia, yo ya no estaba consciente de las cosas, y entonces llegué al hogar y entonces comencé a golpear a mi esposa. Dice, pastor, ese día la golpeé tan fuertemente que la llevé al hospital. Y entonces yo me quedaba sorprendido, hermanos. Yo dije, hermano Pedro, pero pues ¿cómo pudo hacer eso? Y me dijo, sí, pastor, después nos perdonamos, continuamos juntos, buscamos la manera de salir adelante y el Señor pudo bendecirnos grandemente. Pero mire, pastor, déjeme le cuento algo. Yo le dije, claro, con gusto, dígame, hermano. Y entonces, el hermano Pedro me dijo, mire, pastor, yo decidí cambiar, pero pues no fue posible. La situación del sábado en el trabajo, las situaciones que yo vivía, pues no eran las mejores. Así que yo me volví a salir de la iglesia. Y entonces en el trabajo, en mi cabeza, comenzaron a meterme la situación de, mire, pastor, es que mire la condición en la que nos encontramos, perdón, mira Pedro, mira a tu esposa, cómo está la situación, mira Pedro, ¿por qué le permites ir a tu iglesia? De seguro ahí se encuentra con hombres. Entonces el hermano Pedro me dijo, mire pastor, a mí me comenzaron a meter en la cabeza que mi esposa iba a la iglesia nada más porque quería ver un hombre. Y entonces pues yo me comencé a llenar de celos, me comencé a llenar de odio, de situaciones difíciles. Y dice, pastor, un día, un sábado, yo fui a la iglesia y ahí estaba mi esposa sentada. Y dice, yo iba borracho, pastor. De paso, los diáconos me saludaron cuando yo entré a ese lugar, pero yo iba tomado, pastor, yo iba enojado porque mi esposa estaba ahí. Yo ya le había dicho que no fuera a la iglesia porque yo no quería saber que ella se estaba encontrando con alguien más. Entonces ese sábado enojado, hermanos, dice el hermano Pedro que entró a la iglesia y entonces agarró de los cabellos a su esposa y entonces la llevó arrastrando en pleno culto por todo el pasillo de la iglesia a su esposa y le dijo, es la última vez que yo te encuentro aquí, te lo dije. Y entonces comenzó a golpearle y los hermanos trataron de agarrar al hermano Pedro, pero la situación se tornó un poco crítica. Ese día llegaron a su casa y entonces Pedro comenzó a golpear a su esposa y otra vez la llevó al hospital. Hermanos, la situación parecía terrible. No podía yo entender cómo Pedro fue transformado, cómo fue cambiado. Entonces el hermano Pedro me dice, mire pastor, todo cambió a raíz de que después de todos los problemas que tuvimos, de los golpes que yo le ocasioné a mi esposa contrajo o desarrolló leucemia, cáncer en la sangre. Y entonces, pastor, todos esos problemas, todas esas situaciones venían. El cáncer avanzó muy rápido y entonces un día tuvimos que llevar a mi esposa al doctor. Cuando ella estaba en el doctor, estuvo unos días ahí y entonces me llamaron, pastor. Me llamaron del hospital y me dijeron, Pedro, ¿sabes qué? Tienes que venir a ver a tu esposa. Tu esposa está muy mal. Tu esposa está a punto de morir. Tienes que venir a verla. Entonces el hermano Pedro estaba en el trabajo, pidió permiso, salió, se dirigió a ese lugar y ahí estaban los hijos. Ya los hijos estaban grandes. Los hijos estaban ahí, le estaban diciendo, se estaban despidiendo de la hermana, se estaban despidiendo de la situación. Y entonces llegó el turno de Pedro. Pedro se paró delante de su esposa, se puso a llorar. Todo estaba siendo muy trágico para su vida. Y entonces él quería hablar y pedirle perdón a su esposa por todo lo que había pasado. Pero la esposa no lo dejó. Pedro me cuenta y ya con muchas lágrimas en los ojos me dijo, pastor, mire, ese momento yo lo recuerdo porque mi esposa me agarró, me abrazó y me dijo, Pedro, yo te he amado toda la vida. Para mí tú has sido muy especial.
Pedro, yo sigo esperando que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús. No te preocupes por todo lo que pasó. Yo espero fielmente que tú puedas encontrarte con el Señor y entonces ir al reino de los cielos, porque yo espero verte ahí. Y entonces el hermano Pedro me dice, pastor, estas fueron las últimas palabras de mi esposa. Mi esposa murió, no tuve oportunidad de pedirle perdón, no tuve oportunidad de decirle que quería cambiar verdaderamente, que iba a hacer todo lo posible. Yo quería que mi esposa viviera. Hermanos, la situación se tornó difícil para Pedro. La esposa falleció y entonces Pedro me dice, pastor, ¿sabe cuál fue el hecho clave de mi esposa? Yo le dije, no sé, hermano, ¿qué ocurrió? Me dijo, pastor, a pesar de que yo golpeaba a mi esposa, a pesar de que yo lastimaba a mi esposa, a pesar de que yo la hería con palabras, a pesar de que yo hacía cosas feas para que ella renunciara a Dios, dice ella, todos los días, pastor, todos, absolutamente todos los días de su vida, se la pasó arrodillada al lado de su cama, sin importarle que habíamos tenido una pelea, sin importarle que estaba golpeada, ella estaba arrodillando, orando a Cristo Jesús para que hubiera un cambio en mí y que sus hijos pudieran estar en el reino de los cielos. Y sabe, pastor, 8 días después yo entregué fielmente mi vida nuevamente a Cristo Jesús, pero ahora sí convencido de que el Señor había tocado mi corazón. Querido hermano y querido muchacho, quiero decirte en este momento, Dios espera hacer grandes cosas en tu vida, pero necesitas permitirle al Señor que entre a tu vida. Haz todo lo que tengas que hacer, haz lo necesario, pero tienes que alcanzar la vida eterna. Tú y toda tu familia se tiene que salvar. Hay muchas personas que ahorita me dicen, pastor, es que esta enfermedad, si tienes que morirte, adelante. Lo próximo que verás es a Cristo Jesús en la nube de los cielos decir, levántate. Queridos hermanos, ustedes necesitan buscar a Dios de todo corazón. Ustedes necesitan saber que el Señor está atendiendo en su favor. Es por eso que, mis queridos hermanos, esta noche, amigos, jóvenes, quiero decirte, no permitas que el enemigo te deje caer, no permitas que el enemigo te aleje de Cristo. Dice Josué capítulo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y yo espero, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido joven, que tú puedas estar listo y preparado para tener un encuentro glorioso con Cristo Jesús. No te detengas de orar y cada vez que venga la tentación acude al Señor y haz todo lo necesario para que tú puedas acercarte al Señor. Y yo espero fielmente y estoy confiado en el Señor que toda la iglesia de San Mateo con todos sus miembros estarán listos y preparados para entrar al reino de los cielos. Lucha por ello, que el Señor te bendiga grandemente, esfuérzate todos los días, haz lo mejor en favor de Cristo y el Señor te llevará victorioso a esa tierra que te ha prometido. Que el Señor te bendiga esta noche.